Profe, buenas tardes. A continuación hacemos nuestra exposición acerca de requerimientos hídricos del cultivo de yuca, manijot, esculenta en la vereda Serincha del municipio de Vergara, presentado por Lial Noza, Juan Muñoz y Jason Méndez. Bueno, entonces vamos con una breve introducción de los temas, conceptos que utilizamos nosotros para esta exposición. Entonces, sobre todo, descripción climática del lugar donde se llevó a cabo esto. Entonces, esta investigación se llevó a cabo en el municipio de Vergara, Cundinamarca, en la vereda Serinza. Este lugar muestra una temperatura mínima del 19 grados centígrados y una máxima de 28 grados centígrados. Cuenta con una probabilidad de lluvia entre 40 y 55%, pues esto ya depende de la época del año. Cuenta con una precipitación. Todos estos datos corresponden a información consultada en la página web del IDEA. Entonces, vamos con la precipitación. Entonces, ya como lo dije, es una precipitación media alta. Pues las temperaturas de este lugar varían, pero siempre están por encima de los 17, 18 grados centígrados. La humedad relativa estaría como relacionada con la presión parcial del vapor de agua y la presión del vapor de equilibrio de agua a una temperatura dada. El tiempo solar está basado en la velocidad constante de este mismo a lo largo del año. La velocidad del viento mide la componente horizontal del desplazamiento del aire en un punto y en un instante determinado. Pues ya como sabemos y hemos visto, se mide mediante un anemómetro y pues la unidad de medida habitual es en metros por segundo. Bueno, entonces aquí respecto ya al CropWatt, vamos a ver una breve definición, pues es simplemente este es un programa para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos y las necesidades de riego a base de información del suelo. Eh, lo que nos va a ayudar a determinar el clima y a mejorar la producción en las cosechas. Entonces, nosotros lo utilizamos para determinar como la necesidad hídrica de la yuca. Bueno, entonces, objetivos. General. Reconocer el requerimiento hídrico para el cultivo de yuca, manijot de esculenta, en el municipio de Vergara, Cundinamarca, vereda Serinza. Como objetivos específicos tenemos determinar la ubicación exacta del lugar a trabajar e identificar las variables a evaluar por medio del CropWatt. Bueno, entonces a continuación vamos a hablar sobre la serie hidrométrica en un periodo de tiempo de 30 años. Entonces nosotros lo que hicimos fue tomar pantallazos en el CropWatt acerca de todos los datos pues que nos iba arrojando y pues de dichas tablas. Y estas las iremos explicando a medida de que vayamos exponiendo. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue registrarnos en la página web International Weather Manager Institute. Como podemos analizar acá, lo que hicimos fue introducir la información de latitud y longitud del lugar. Esta información de latitud y longitud la sacamos de Google Earth y pues esta es la ubicación exacta del municipio de Vergara, donde pues también tuvimos datos puntuales, la altura sobre el nivel del mar y pues toda esta información también, bueno, obtuvimos un promedio en un periodo de 30 años, la cual los datos que tomamos fue la precipitación media mensual, la temperatura medio mensual, la humedad relativa, las horas de sol y pues la velocidad del viento. Entonces, como podemos observar en esta imagen, ya nos dan todos los datos que nosotros requerimos para hacer el análisis climático. Entonces, como podemos ver aquí, el clima ET0
Ya con esta información podemos llenar la tabla, pues como se ve a continuación en nuestro programa de CropWatt, se podrá analizar y ver lo que hicimos, que en general fue pasar la información de temperatura media mensual, la de humedad, la de viento, la de insolación, así como se observa, claro, esta información de altitud, longitud, altura sobre el nivel del mar y la demás información ya está depositada en la tabla. Bueno, entonces a continuación hablaremos sobre la precipitación, que pues lo único que hicimos aquí fue entrar directamente a introducir los valores medios mensuales de precipitación que nos arrojó la página web International Water Manager Institute. Bueno, aquí ya entramos a analizar lo que nos pide el CropWatt sobre el cultivo que vamos a plantar en la zona y en el municipio indicado. Entonces, bueno, ya que esta información es un poco extensa, lo que vamos a hacer es diciéndoles de dónde sacamos los datos y pues en qué casilla lo pusimos. Lo primero que hicimos fue analizar los cultivos de la vereda y determinar que el cultivo a tratar era la yuca. Para determinar el coeficiente del cultivo, entramos a analizar las tablas de la FAO en el documento evapotranspiración del cultivo en condiciones estándar. En la página 110 se encuentra esta información que, como podemos analizar, es de 0,30, 0,80 y 0,30. Luego, seguimos con la etapa en días, la cual la sacamos también de una de las tablas de la FAO, con una etapa de 20 días inicialmente, en desarrollo de 40 días, una etapa media de 90 días, y en el fin de la temporada con 60 días, con un total de 210 días. Para la profundidad radicular, incurrimos en la información de la FAO, la cual nos dice que es en esta etapa, en la inicial está en 0,60 y en la final en 1. Con respecto a la respuesta de rendimiento, se decidió dejarla en 1 ya que se ve reflejada como el 100%, o sea, esperamos que el rendimiento sea el máximo. Bueno, aquí ya con respecto al suelo, como podemos ver, nosotros acá ya tenemos unos datos establecidos, pero ustedes se preguntarán, ¿estos datos de dónde salieron? Bueno, como principal característica, lo que hicimos fue determinar el tipo de suelo que tenemos, el cual es franco-arcilloso. Para determinar la humedad del suelo disponible total, lo que se hizo fue analizar una información confiable sacada de una fuente llamada NutriTierra, en la cual nos daban la capacidad de campo, punto de marchites permanente y la densidad aparente, las cuales fueron seleccionadas según el tipo de suelo, en nuestro caso para el suelo franco-arcilloso. Los valores que nos dieron fueron los siguientes: en la capacidad de campo 27%, punto de marchites permanente 13%. La densidad aparente nos dio 1,33. Para hacer el cálculo, lo que se hizo fue tomar la capacidad de campo, que es 27, y la multiplicar por la densidad aparente, que es 1,34. Nos dio 35,91. Y en el punto de marchites, que es 13, lo multiplicamos por 1,33, que es la densidad aparente, y que nos dio 185,5. Lo que se procedió a hacer fue la resta de estos dos resultados, y a ese resultado lo que nos dio fue 18,62. Este resultado se multiplicó por 10, lo que nos da 186,5, que sería nuestra humedad del suelo disponible, como lo podemos ver ahí en la tabla. Para la tasa máxima de infiltración de la precipitación, entramos a evaluar el manual de riego parcelario en el capítulo 1, en la página 20, el cual nos da la infiltración básica según el tipo de suelo, en nuestro caso tomado en franco-arcilloso, que nos da que este es de entre un promedio de 7 a 10 milímetros. Por ahora tomamos un valor intermedio, que fue el 8. Y como está en milímetros por hora, lo pasamos a milímetros por día, con una regla de 3 simple. Bueno, vamos para la profundidad radicular. Perdón, para la profundidad radicular máxima. Como se ve en los datos de cultivo, solo pasamos la info a centímetros y quedó en 100 centímetros, lo que equivaldría a 1 metro. Para el agotamiento inicial de humedad del suelo, se hace una regla de 3, digamos, o 0,35, que era el 100% del agotamiento máximo. Como quería reducirlo en un 33%, es una regla de 3. Entonces, digamos, si 0,35 era el 100%, entonces el 33%, ¿a cuánto equivale?
A esa regla de 3, se hizo esa regla de 3 y se que era 0,12, o pasándola a porcentaje, que es el 12%. Es el 30% de agotamiento crítico. ¿Por qué se tomó este valor? Porque si tomamos el 0,35 o el 35% que pusimos en el cultivo, querría decir que nuestro suelo estaba demasiadamente seco. Entonces lo que hicimos fue como poner un poco más húmedo el suelo, porque ya sabemos que el suelo no está nunca seco, sea por cuestiones de precipitación o porque nosotros implementamos riego. Ya aquí, como podemos ver, analizamos el requerimiento de agua de este cultivo y se puede ver que casi en todas las casillas es 0. Pero ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué el requerimiento es 0? El Cronwatt nos lo da así porque según los análisis que él hizo con la precipitación y con los datos de Climaeto, nos está diciendo que la precipitación efectiva cumple con todos los requerimientos hídricos para que esta planta tenga desarrollo. Como podemos ver, solo en la década de junio, en la tercera década, perdón, nos pide un requerimiento de agua muy bajo de 1,6 milímetros, que sería en los únicos 10 días que nosotros entramos como directamente a hacer un riego, porque la precipitación no está supliendo nuestra necesidad. Aquí, como podemos analizar, en la programación de riego, aquí también nos da el uso real de agua del cultivo, que sería aquí 362,0, y aquí lo podemos ver muy notable, porque mire, la precipitación total, o sea, lo que nos llovió totalmente es 1079,7. ¿Qué quiere decir? Que hubo demasiada agua, o sea, nos suplió totalmente las necesidades de agua del cultivo. En cuanto a lo que necesitábamos, que era lo que les decía, el uso real de agua del cultivo, que era 362,0. O sea, está muy bien de agua. Aquí, como podemos ver la gráfica de Climaeto, podemos ver la precipitación contra la precipitación efectiva. La precipitación normal del clima acá en Serinza se ve aquí, como podemos ver en esta línea morada, y la precipitación efectiva, como ya sabemos que es el agua que es totalmente aprovechable por la raíz o por el suelo, lo que se percola, por así decirlo, vemos que aquí en esta parte, más o menos entre el mes 6 y el mes 8, vemos que la precipitación es muy buena, o sea, es muy alta, porque si ven acá, el agua que está cayendo está muy cerquita al agua que se está percolando o se está infiltrando, o sea, se está haciendo netamente aprovechable por la planta. Aquí venimos a hacer el análisis de gráfica de la precipitación. Como también lo veníamos diciendo en la gráfica anterior, aquí es más notable como visualizar cómo el agua está cayendo y cuánta se está percolando o cuánta está siendo 100% obtenible por la planta. Entonces, como por ejemplo podemos ver acá en el mes 1, aquí lo trabajamos por meses, del 1 al 12, en el mes 1 cayeron 110 milímetros, porque lo trabajamos en milímetros. Está cayendo, ¿no? Y se está percolando 90 milímetros más o menos. Bueno, aquí entramos a analizar la gráfica de requerimiento de agua. Como lo podíamos ver en la tabla anterior, o sea, este es el análisis de esa tabla. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que les venía diciendo, que todo nos da a crecer como esto verde, que es como la lluvia que está cayendo, y esto en azulito sería como el requerimiento de agua de la planta, que está queriendo solo acá, como si se acuerdan que les dije que uno necesita solo como 1,6 milímetros cuando entrábamos a evaluar en los últimos meses. Entonces aquí podemos ver que aquí es donde aquí entramos nosotros a hacer el riego de este cultivo. Bueno, como conclusiones, es una información muy acertada, porque es un promedio dentro de 30 años, o sea, es muy probable que estas gráficas y lo que nos calcula este software nos salgan exactamente a la medida como nosotros queremos. O sea, no sería como desperdiciar el tiempo como
haciendo un sistema de riego para nada, sino que ya tenemos como esas bases para decir, bueno, tenemos que implementar este sistema de riego porque vamos a tener estas necesidades hídricas dentro de este periodo de tiempo que nosotros vamos a tener el cultivo. También se aprende a analizar muchísimo y a sacar información de la página de web que en la introducción no me acuerdo muy bien el nombre, International, no me acuerdo bien el nombre, pero es muy interesante ver que se puede sacar de esta página tan acertada pues en un poco de años. Muchas gracias.